Estamos de regreso. La organización Semáforo Delictivo informó que las ejecuciones del crimen organizado en la Ciudad de México se han incrementado en 114%. En 2017, Lantia Consultores contabilizó 267 ejecuciones, 142 más que en 2016, precisamente en esta entidad. Este aumento en el número de ejecuciones perpetradas por el crimen organizado debe poner en alerta a las autoridades. La semana pasada fue detenido en la colonia Roma de la Ciudad de México a José María Valencia, el Z43, líder del cártel de los Zetas. En esa ocasión, el comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, dijo que no hay evidencias de la presencia del crimen organizado en la capital. Por su parte, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, sostuvo que la única zona de la Ciudad de México con presencia del narcotráfico es la delegación Tláhuac. Pero este Z43 no es el único capo del narcotráfico que ha sido detenido en la capital. En mayo del 2017, usted recordará, fue capturado en la colonia Anzures Damaso López Núñez, mejor conocido como el licenciado, identificado como uno de los nuevos líderes del cártel de Sinaloa. La semana pasada aparecieron en la Ciudad de México mantas atribuidas al cartel Jalisco Nueva Generación, en la que ese grupo criminal anunciaba su llegada a la Ciudad de México y su guerra contra el H. Y para analizar este tema se encuentra con nosotros Eduardo Guerrero, nuestro especialista en temas de seguridad y director precisamente de la consultora Lantia. Eduardo, buenas noches. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? La pregunta es muy simple. ¿Hay o no hay crimen organizado en la Ciudad de México? Por supuesto que hay, como hay en todas las grandes ciudades del país y del mundo. Sí. Es imposible, digamos, evitar la entrada y la operación. Habría que definir qué es operación del crimen organizado en las ciudades. Acá, pues, el jefe de gobierno ha enfatizado durante toda su administración que no hay crimen organizado. Y él sobre todo se refiere a que no hay grandes cárteles como en Baja California o en Chihuahua operando y con grandes convoys matando gente. Pero la presencia de estos cárteles es más sutil, es más discreta. Por supuesto, vienen a veces aquí, les encantan los restaurantes de Polanco, vienen a armar pactos, a armar negocios. Por supuesto que utilizan también el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Central de Autobuses del Norte para distribuir droga. Por supuesto también que proveen al mayoreo droga a las pequeñas bandas que operan en los grandes corredores de la Ciudad de México. Entonces, por supuesto que existe, Leo. Y está el tema del negocio que quiero suponer que junto con los destinos turísticos, Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, donde es rentable el narcomenudeo, pues la Ciudad de México también ha de ser rentable el narcomenudeo, ¿no? Mira, la Ciudad de México es en sí un gran mercado, ¿no? Correcto. Para vender una gran cantidad de cosas, incluidas drogas. Y además es un nodo donde cruzan pues todo. Un montón de carreteras, está el aeropuerto, ¿no? Están las centrales de autobuses, etcétera. Ahora, este asunto causó revuelo, una manta que dejó presuntamente Cártel Jalisco Nueva Generación en Periférico Sur, porque supuestamente era la primera vez, anunciaba su llegada y era la primera vez que teníamos una narcomanta firmada por Cártel Jalisco, pero eso también no es cierto, Leo. A fines de 2016 hubo dos mantas también firmadas por Cártel Jalisco, una vinculada con el asesinato de un policía en la delegación Venustiano Carranza, otra en donde se amenazaba también a funcionarios del sistema de readaptación social de la Ciudad de México, de manera que no es algo completamente nuevo, ¿Y ¿no? quién es el H en este caso? ¿Se tiene identificado? Sí, el H es un tal Huguito que lidera un cártel, así le llaman, no es un cártel grandote, es una pequeña banda local que se llama el Cártel del H, y ahora lo que nos está diciendo la Procuraduría de la Ciudad de México es que ellos, quien puso esta manta contra el H, fueron los Oaxacos, que es otra organización local. Sí. Nada que ver con Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Okay. Ahora, lo interesante de esto es, ¿y por qué la firmó Cártel Jalisco? Pues mira, podrían haber motivaciones de carácter político, ¿no? Podrían generarle
es ahora que hay elecciones, etcétera, pues, críticas, por ejemplo, al jefe de gobierno Mancera, sí, ¿no? De que ya tenemos aquí la presencia de esta organización criminal en la Ciudad de México. Podría ser un mensaje para el gobierno federal, que anunció hace unos días por voz del secretario de Gobernación que ahora se centrarán en esta organización criminal durante los siguientes meses para desarticularla. El Cártel Jalisco Nueva Generación. Así es. Entonces, bueno, hay varias hipótesis. La más terrible es esta, en donde fuera una advertencia al gobierno federal de una incursión de Cártel Jalisco en la Ciudad de México. Pues porque no ha habido, la verdad, en la Ciudad de México, no conocemos pues estos fenómenos que se dan en lugares como Tijuana o en Monterrey o en Torreón o en Acapulco, donde andan criminales en la calle matando gente con armas largas, ¿no? Sí. Ahora, lo que sí es un hecho es que ha subido la violencia. Así las es. ejecuciones, tú nos trajiste unas gráficas Así al es. respecto. Ajá. Y queremos entender de qué magnitud es el incremento de la violencia y a qué se debe. Si te Claro parece, que sí, con mucho gusto. o pasamos a la primera gráfica, si nos las puedes poner, Iván, nuestro productor, y nos las cuentas. Es violencia criminal durante la administración de Miguel Ángel Mancera. Ahí está, ahí la tienes. Sí, mira, primero tenemos un incremento de la violencia al inicio de la administración de Mancera, que tiene que ver con la decisión de uno de los dos grandes grupos que dominan el mercado del narcomenudeo en la Ciudad de México, que es Unión Tepito. Ahí hubo una división de esta agrupación y la Unión Insurgentes Condesa terminó matando, no sé si te acuerdas, a 13 jóvenes que desapareció del claro. Bar Heaven en la zona rosa. Sí, sí, sí. Y después el gobierno de la Ciudad de México enfocó sus baterías a desaparecer a esta organización Unión Insurgentes Condesa, y se estabilizaron las cosas, bajó la violencia, y después a fines de 2016 arrestaron otra vez al líder de Unión Tepito. Después lo liberaron y después lo mataron, y tenemos esa subida de violencia en 2017. Y la otra organización que rivaliza con Unión Tepito, grandota en la Ciudad de México, que es el Cártel de Tláhuac, también tiene una gran expansión durante este 2017 y neutralizan a su jefe Lojos a mediados de 2017, Sí, y también terminan matando a Pancho Cayagua, que era el líder de Unión Tepito. Entonces tiene que ver, digamos, con la neutralización de líderes criminales de estas dos organizaciones. Pues la vieja historia que tú nos vienes contando, ya vamos a cumplir 8 años en este programa y es la vieja historia de 145 homicidios relacionados con el crimen organizado en 2016 a 340, y precisamente la siguiente gráfica, si nos las pueden poner, son las tendencias, ¿no? Sí, aquí lo que hacemos es acercar la lupa al número de ejecuciones mensuales para mostrar este aumento importante, que también hay que decirlo, Leo, se enmarca también en el aumento tremendo que hubo de violencia en todo el país, en todo el país, sí. No solo en la Ciudad de México. La Ciudad de México, como hemos comentado, pues tiene un superávit policial muy importante, tiene muchas universidades públicas que pues evitan que muchos jóvenes se unan a pandillas violentas. Tiene muy controlados los taxis y eso evita que sean un instrumento del crimen organizado. Tiene un vínculo con el comercio informal de la Ciudad de México, el gobierno, que también ha evitado que el comercio informal esté alimentando al crimen organizado. Entonces, esas condiciones, más o menos, para el tamaño de ciudad que tenemos, la verdad es que el crimen organizado ha estado bastante controlado y contenido en la ciudad, yo lo que veo acá es que noviembre fue el mes 32, con 32 ejecuciones, y desde entonces ha venido bajando, la buena noticia, ¿no? Sí, bueno, esa cifra final es con el corte al 11 de febrero, ¿no? Entonces, pues sí va a repuntar hacia fines de mes, ¿no? Bueno, la siguiente gráfica, o más bien el siguiente mapa es dónde está la violencia del crimen organizado relacionada con el crimen organizado en nuestra ciudad. Y ahí la tienes. Sí, ahí quería mostrarles nomás que ubiquen dónde se concentra esta violencia de crimen organizado. En 3 delegaciones, Leo, que son Cuauhtémoc, Gustavo Amadero e Iztapalapa, se concentra prácticamente la mitad de las ejecuciones de la Ciudad de México, y el resto es el otro 50%. Fíjate. De las 3 que son muy violentas,
que son Gustavo Amadero, Iztapalapa y Venustiano Carranza, colindan con el Estado de México, sí, a excepción de la delegación Cuauhtémoc, ¿no? Pero estas son las cuatro, digamos, los cuatro focos rojos en términos de ejecuciones del crimen organizado. Perfecto, bueno, pues ahí está. Y la siguiente es un cuadro que nos trajo Eduardo Guerrero de sitios con más ejecuciones en la Ciudad de México. Sí. Quería mostrarles colonias. Las colonias, ¿no? ¿Cuáles son las colonias más violentas? Sí. Y tenemos, Leo, que la colonia con más ejecuciones en la Ciudad de México es la colonia Morelos, ubicada en la delegación Cuauhtémoc, y le siguen San Juan de Aragón, Centro Histórico, otra que se llama también Morelos, pero en la Venustiano Carranza. Esas son, digamos, las que registran más homicidios vinculados con el crimen organizado. Pues es interesante porque el barrio de Tepito y La Lagunilla, pues siempre, ¿no? Es el barrio bravo, ¿no? O sea, sabemos que ahí está concentrado, ahora sí que el crimen organizado de la ciudad, ¿no? Que ahí se venden cosas ilegales. Antes era contrabando, ahora son drogas, piratería, etcétera, ¿no? Así es, y estas demarcaciones que colindan con el Estado de México, pues también sufren muchas veces la incursión de grupos muy violentos, pues como los Rojos, Guerreros Unidos, resabios de lo que fue la familia michoacana, y que tienen a veces encontronazos con grupos criminales de la Ciudad de México, a veces se regresan, ¿no? Porque recordemos que muchas de estas casas de seguridad donde guardan droga o armas están ubicadas en el Estado de México, no en la Ciudad de México. Tláhuac, ¿qué pasa con Tláhuac? Porque tú decías, son, digamos, los dos cárteles importantes, el de Tepito, el barrio bravo de Tepito, y el de Tláhuac. El Tláhuac, el famoso Ojos, en fin, que agarró la Marina, nada menos. Tú veniste a contarnos esa historia, ¿no? Mira, para describir rápidamente, Unión Tepito está ubicada su presencia en el poniente y norte de la Ciudad de México, y Tláhuac ha tenido una expansión muy importante en el oriente y sur de la Ciudad de México. Tuvo una incursión importante en Ciudad Universitaria y apenas hace unas semanas fue desplazado de Ciudad Universitaria y se está refugiando en zonas aledañas a Ciudad Universitaria, donde justamente están el cártel del H. Entonces parece que ahí justamente está pisando terrenos de otras organizaciones, que es lo que pudo haber ocasionado este tema de la narcomanta. Ahora, en conclusión, Eduardo, me parece que aunque hubo un pico de violencia, por lo que nos dices, parecería que entre las autoridades federales y de la Ciudad de México sí tienen relativamente bajo control este fenómeno de la delincuencia organizada. Así es, como te comentaba, aunque en estos números absolutos digamos, hay este aumento, la verdad es que para el tamaño de ciudad que tenemos, el número de ejecuciones es bastante moderado, digamos, y sí hay un crecimiento, pero digamos, viéndolo de manera proporcional a lo que está pasando en otras zonas del país, la verdad sí parece un fenómeno contenido, ¿no? Mucho peor lo que está pasando en el Estado de México, por ejemplo. Sí, los municipios conurbados en Ecatepec, en Naucalpan, etcétera. Así es, y también está el tema de extorsión y de secuestro y de narcomenudeo. Y bueno, ¿para qué hablar, Leo, de lo que está pasando en lugares como Tijuana ahorita, que ya rebasó a Acapulco en número de ejecuciones? Tijuana ya es la más violenta ahorita del país. ¿Cuándo sacas tu reporte del Nacional ya para que lo vengas a presentar? Pues a fines de este mes, ¿sí? Para que revisemos cómo estuvo enero, ¿no? Exacto, ¿no? Claro que sí. Porque digo, la última vez que viniste revisamos 2017, ¿no? El año más violento de los últimos 20, pues para ver cómo comenzó enero, ¿no? Claro que sí. Si te parece, lo revisamos. Qué pena lo de Tijuana, porque ya le habían dado la vuelta en Tijuana, ¿no? Sí, se les volvió a prender, se confiaron. El tema de seguridad, Leo, tienes que estar bien atento y chambeando todos los días, si no las cosas se descomponen rápidamente. Gracias, Eduardo. Encantado. Eduardo Guerrero, nuestro experto en materia de seguridad. Vamos a hacer una pausa y viene ahora nuestro experto en materia de análisis internacional, Mauricio Mechulam. Vamos a hablar con él sobre esta nueva tensión en ese polvorín llamado Medio Oriente. Regresamos en un momento más.